Eh, Iniciamos entonces hoy día, 23 de agosto, la presentación sobre los análisis de estados financieros y también hemos agregado un tópico que se llama tesorería moderna. Bueno, me presento para los que no me conocen. Em, Mi nombre es Claudia Valdés Muñoz y soy, bueno, la gerente general de esta pequeña empresa, BBSC, y nos dedicamos precisamente a la auditoría de los estados financieros, al outsourcing contable, a asesoría tributaria, ¿cierto? A todos estos temas en forma bastante cotidiana, lo que nos permite, digamos, justamente tener cierta tranquilidad a la hora de entregar estos conocimientos. El temario entonces de la presentación es análisis de los estados financieros y tesorería moderna. Una foto del verano de este año en BBSC, que nos permite recordar, digamos, de que somos personas y una empresa de gente real. Digo esto porque en el fondo todo el material que ustedes van a ver acá ha sido especialmente redactado para ustedes en el día de hoy. Vamos a partir con el primer tópico, tal vez más sensible dentro de lo que es el análisis de los estados financieros, que es la denominada liquidez. Y aquí en realidad escasamente he querido presentar las definiciones, ¿cierto? La liquidez o liquidez financiera justamente hace referencia a la capacidad de la empresa de servir sus compromisos de corto plazo. Y esa es un poco la definición que todos entendemos. Sin embargo, si bien los ejemplos que más adelante vamos a revisar son más bien de medianas empresas, debemos entender que las pymes, especialmente aquellas que están en el segmento más bien muy pequeño, entre microempresa y pequeña empresa, entendiendo por pequeña empresa hasta 25.000 UFs de venta, lo que es bastante poco. Entonces, la mediana empresa llega hasta las 100.000 UFs de venta, lo que es bastante curioso si lo comparamos un poco con la con la legislación tributaria. Estoy con estos montos haciendo mención, digamos, al artículo número 2 de la ley 20.416, que justamente es denominada ley PYME. Pero las pymes, en realidad, esto del corto plazo es bastante breve, en realidad. Muchas veces no alcanza a durar un año y lo que pasa, digamos, es que están sobreviviendo al mes o sobreviviendo al trimestre o sobreviviendo al semestre y esto del año pareciera ser un largo plazo y no precisamente un corto plazo como indica la definición. Pero observando justamente lo que se establece en la nomenclatura, ¿cierto? Es que señala que esto de tener buena calidad, buena liquidez o mala liquidez, justamente va en la línea de poder servir los compromisos que son de muy cortísimo plazo. Y ahí en el fondo las conclusiones pueden variar dependiendo de la contabilidad, ¿cierto? Porque ¿cómo se calcula este ratio? Justamente este ratio se calcula considerando el activo corriente. La palabra corriente viene de las normas IFRS o activos circulantes, más conocido, digamos, en la jerga interna, dividido con el pasivo corriente o pasivo circulante. Es decir, lo que tenemos disponible para transformarlo justamente en dinero fácil, dinero efectivo, contra lo que tenemos que pagar en el corto plazo. Y aquí se dice, digamos, que si es mayor o menor a 1, es decir, si es mayor a 1, es bueno, y si es menor a 1, no es tan bueno, es más bien malo, ¿cierto? Sin embargo, el resultado de la evaluación depende del giro, de la actividad y de lo que tengamos realmente como activo circulante, que son parte de los temas que vamos a ver en los ejercicios que hemos considerado en la presente. Es decir,
no todo es tan claro cuando se tiene un resultado mayor a uno. La conclusión puede ser un poco rápida eh, y justamente estas herramientas nos permiten en ocasiones tener cómo responderle a directorios o a bancos, ¿cierto? Cuando uno a una empresa la juzgan equivocadamente por sus ratios, no mirando exactamente lo que hay dentro de dichos ratios. Y aquí vamos a hacer una mención especial eh, de las diferencias que existen entre liquidez y solvencia, porque en ocasiones se confunden ambos conceptos. Eh, Cuando la empresa no es capaz de hacer frente a sus compromisos de largo plazo, es decir, ya se endeudó y del endeudamiento tiene una parte que vence más allá de un año, por ejemplo, no puede cubrir esa parte, no le da realmente la caja para poder financiar el corto plazo, ni menos el largo plazo. Cuando ocurre eso, entramos en una crisis de solvencia. Cuando la crisis de solvencia se hace crítica, se hace agónica, la empresa está en un momento especial, digamos, de default y técnicamente está declarada en quiebra. Es decir, un análisis financiero diría, le tendría que informar al gerente de dicha empresa que en realidad está técnicamente en quiebra, porque ya no es capaz de pagar sus compromisos de largo plazo. Por ello, en realidad, volvemos a insistir en la diferencia entre liquidez y solvencia y principalmente en los datos que permitieron llegar a esta conclusión, porque hay elementos o variables que los estados financieros no capturan y que podrían también ser resultado de un error contable por falta de entendimiento del negocio que se tiene al frente. Entonces, podría llegarse a una conclusión equivocada respecto de un estado financiero cuando realmente no es la situación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre liquidez y solvencia? Es que cuando no hay capacidad de cubrir el largo plazo, se cae en un problema de insolvencia. Y es solvente precisamente cuando sí se cubren los compromisos de largo plazo en forma adecuada. Sin duda, la ventaja de la liquidez financiera es que constituye una garantía porque la empresa tiene cómo cubrir sus compromisos de corto plazo. Por lo tanto, sin duda hay que entender de que es una consecuencia de una mayor rentabilidad y eso justamente vamos a entenderlo en la medida que vayamos revisando más adelante los números. Es decir, una empresa cuando tiene una diferencia positiva entre lo que vende y los costos asociados a dicha venta, en su conjunto, tiene finalmente una consecuencia positiva en su liquidez y esa matemática no falla. Ahora bien, una cosa es vender y otra cosa es vender bien. Y justamente ahí tenemos los ratios que nos permiten poder ajustar o revisar lo que pueda estar pasando en las cuentas por cobrar y también en las existencias. Eh, Teniendo esas variables cubiertas, podemos sin duda concluir que una empresa que tiene una liquidez financiera positiva tiene un menor riesgo frente a un crédito o frente a la vista que pueda tener un proveedor o un calificador de riesgo, un director, etc. Eh, Hay una facilidad en la operación casi inmediata cuando el analista del banco observa que la liquidez financiera es positiva. Cuando hay riesgo de liquidez. En ocasiones una empresa posee activo superior a su pasivo y sin embargo se encuentra con un riesgo de liquidez.
tiene dificultades para afrontar el pago de su obligación y va donde su ejecutivo del banco y le pide una prórroga a la cuota que vence dicho mes. Le dice, no la puedo pagar. Significa que en el fondo, a pesar de la elevada liquidez, en su composición de activo circulante o de activo corriente, tiene cuentas contables o tiene partidas que no son transformables en dinero en efectivo con tanta rapidez como eh, se quisiera, ¿cierto? Por lo tanto, hay algo que impide su liquidación y por lo tanto no puede cubrir la cuota del banco. Entonces, existe una posibilidad de que aun cuando se tenga una liquidez positiva, es decir, este ratio de activo circulante o activo corriente sobre pasivo circulante, sobre pasivo corriente, sea positivo, en realidad estemos viendo un espejismo y haya una variable no considerada y que finalmente lleva a concluir que la empresa tiene un problema de liquidez eh, internamente. ¿Y qué es la rentabilidad de una empresa y para qué sirve? La rentabilidad de una empresa, bueno, es un indicador que mide el beneficio obtenido, ¿cierto? La empresa es rentable o no rentable, gana o no gana. El resultado final es positivo o es negativo. Y depende justamente del resultado del balance, del resultado del estado de resultados, mejor dicho. La pregunta ¿es directamente proporcional esa rentabilidad asociada a la utilidad del ejercicio a la rentabilidad de la empresa? La respuesta siempre depende. Depende porque dentro de la utilidad de la empresa tenemos no solamente el resultado de la operación, sino que también tenemos el resultado por operaciones o movimientos que están fuera de la operación. Y dentro de lo que está fuera de la operación, en ocasiones tenemos variables que no podemos controlar, sin embargo nos afectan directamente y nos hacen realmente complicarnos a la hora de hacer un cierre del año, entre ellas la variación del tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando un importador o un exportador, particularmente en el caso de un importador, le suben el tipo de cambio? Eh, Automáticamente se le encarecen todas sus obligaciones en dólares. Entonces ahí tiene un trade-off porque por una parte tiene que eh, ajustar el por pagar que tiene equivalente en dólares y también ajustar la mercadería. Por lo tanto, automáticamente la diferencia que pueda tener entre una partida y la otra es un mayor o menor efecto dentro de lo que es el estado de resultado. Por lo tanto, la planificación de la caja o del resultado de la rentabilidad de parte de ese empresario es es indispensable, sin duda, y tiene que justamente revisar su composición, porque si ese empresario compra al contado, no tiene un por pagar de mercadería, sin embargo, sí tiene un stock, por lo tanto, absorbe en el momento en que sube el tipo de cambio un mayor valor que le impacta directamente al estado de resultados, y desde el punto de vista tributario, como para ir agregando valor, conforme al artículo 41, paga primera categoría por ello. Por tanto, le convendría a ese empresario no pagar su existencia al contado, sino que tal vez mantener un, una relación entre una deuda y una existencia acorde a los movimientos armónicos que se puedan ir reflejando en el cierto resultado. Y eso justamente es parte de lo que un director, un asesor tributario, un asesor financiero especializado puede ofrecerle y decirle, mira, en realidad dentro de tu planificación yo te sugiero esto. ¿Qué pasa cuando la empresa es exportadora y ocurre el mismo efecto? Sin duda, ahí tenemos un beneficio, una ganancia por variación de tipo cambio positiva, ¿cierto? Porque la cuenta por cobrar, que está equivalente en dólares, automáticamente
aumenta. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Es que en el primer caso va a tener que tener caja para enfrentar un mayor costo de venta finalmente porque él compró una mercadería en un tipo de cambio y la va a tener que pagar a otro tipo de cambio. Y en el segundo caso, la venta se va a revaluar automáticamente por el hecho de que le aumentó el tipo de cambio en el momento de corte o de cierre. Por lo tanto, lo que está en el ítem fuera de la explotación, y es lo que estamos discutiendo en esta pantalla, digamos, no es un tema menor y obedece al resultado de la política contable que la empresa tenga respecto de lo no operacional. Ahora, respecto de lo operacional, ahí tenemos que identificar lo que es costo directo y lo que es, en algunos casos, CIF o costo indirecto de fabricación, que si bien está contenido dentro de la jerga de la contabilidad como sistema de costeo, finalmente tenemos que entender que ese sistema de costeo puede resultar en un efecto en la rentabilidad de la empresa. Lo que no nos podría pasar es que dejáramos más costo del necesario en resultado y menos costo en existencia o al revés. ¿Ya? Ahí en el fondo existen muchos métodos de costeo. Tenemos los costeos por absorción, tenemos justamente el costo indirecto de fabricación y tenemos gracias a Dios, digamos, sistemas de información que hoy día nos permiten tener un control bastante preciso respecto del sistema costeo. Sin embargo, insisto, la política contable y la comprensión es lo primero que el asesor o el gerente tienen que tener en consideración. Es decir, cómo es que efectivamente está fluyendo el costo desde el momento que va adquiriendo, que va comprando y cómo estas van llegando al estado de resultado, porque finalmente eso es lo que va a determinar en el último momento, digamos, cuál es el resultado real de la empresa. Aumentar la rentabilidad sin duda es un objetivo principal, o sea, la verdad las cosas que siempre se compara el resultado del negocio con cuánto se obtendría si es que ese resultado o esa inversión, mejor dicho, estuviese invertida en el banco. Es decir, cuánto me da el banco y cuánto efectivamente logro por tener la inversión eh, en una empresa. Y entonces, sin duda el objetivo de un emprendedor, de un empresario, ya sea que sea una empresa antigua, créanme, justamente uno de los ejercicios que traje a colación van en la segunda generación, o sea, si no en la tercera, una empresa muy antigua, muy estable y efectivamente eh, siguen pensando diariamente en ampliar su abanico de productos, de invertir en nueva maquinaria. Es decir, son un muy buen ejemplo ellos que conozco de emprendedores, de aquel que no deja de soñar y no deja de soñar para justamente tener un resultado positivo de su negocio. La rentabilidad económica, entonces, justamente compara el resultado del ejercicio, por decirlo en matemática simple, ¿cierto? La utilidad final con los activos, con el patrimonio. Por lo tanto, dentro de la jerga más elemental del análisis financiero, encontramos el ROA, y el ROE, ¿cierto? Rentabilidad sobre los activos y rentabilidad sobre el patrimonio. Hago mención muy detallada de esto porque si bien no quise colocar una cantidad enorme de fórmulas, porque lo importante, considerando la audiencia en este seminario, es que eh, comprendan que por una parte la liquidez es la comparación de el corto plazo con el corto plazo, ¿cierto? Tenemos la rentabilidad, que es el resultado de la operación, la utilidad del ejercicio comparada con activos, comparada con patrimonio, comparada con inventario,
comparada con endeudamiento, etc. Para poder establecer un diálogo con el ejecutivo bancario o con otro director, o para poder establecer eh, metas al equipo financiero interno, lo básico es que le indiquen cuánta rentabilidad quieren sobre sus activos y cuánta rentabilidad quieren sobre sus patrimonios. Me parece que en, en el empresariado de hoy día, de los gerentes financieros de hoy día, lo mínimo que deben saber, y lo deben saber tanto que de sus empresas lo deben tener aquí en la palma de la mano. ¿Cuánto es la rentabilidad de sus activos y cuánto es la rentabilidad de su patrimonio? ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es un indicador financiero que muestra el beneficio de la empresa, es decir, la utilidad, pero antes de aquellas partidas que son convención y por lo tanto no afectan el flujo efectivo de fondos. Por eso habla de que se trata del cálculo de la utilidad, pero antes de los intereses, la depreciación y la amortización. Y en finanzas avanzadas encontramos EBITDAs ajustados por otras partidas que justamente permiten llegar a un resultado más puro, extrayendo el verdadero resultado de la empresa. Por lo tanto, este EBITDA, que es este concepto que solicitan muy a menudo directores y ejecutivos bancarios, ¿cierto? Eh, es comparable o debe ser comparable ¿con qué? Con las mismas variables que estábamos comparando para efectos de medir la rentabilidad recién, el activo, el patrimonio, el activo circulante, el inventario, es decir, el EBITDA se compara con todo. Y esta es la otra unidad que todos deben saber respecto de su propio negocio. Pueden haber consideraciones contables y particularmente quiero referirme a las pymes, porque las pymes tienen la posibilidad de llevar a gasto la compra de activo fijo. Por lo tanto, el que es gerente general de una empresa pyme, si tiene una pérdida de 10, pero compró un activo fijo por 60 y ese activo fijo está contabilizado como pérdida del ejercicio, tiene que hacer el ajuste antes de sacar conclusiones porque evidentemente compró un activo fijo que no es un gasto, sino que llegó a gasto por una oportunidad establecida en la ley para las empresas pymes. ¿Para qué sirve la EBITDA? El EBITDA no es solamente un indicador popular, no es solamente una exigencia para cumplir un protocolo de los bancos, sino que es efectivamente es el indicador por excelencia que mide el resultado del ejercicio de la empresa. Es capaz de concluir por sí solo si la empresa es rentable o no es rentable. Y por eso es tan importante y tan concluyente al mismo tiempo cuando se tiene a la vista un EBITDA negativo. También es importante considerar que si el EBITDA es negativo, es muy probable que tengamos problemas con el denominado apalancamiento de la empresa. ¿Cuál es el apalancamiento de la empresa? Es el nivel de endeudamiento. En el nivel de endeudamiento yo comparo lo que la empresa le debe a los terceros con respecto a lo que la empresa tiene disponible para sus dueños, el denominado patrimonio. Lo vamos a ver muy bien en los ejercicios prácticos. Por lo tanto, sin duda, volvamos a recapitular. Un EBITDA negativo causa un impacto en liquidez y causa un impacto negativo en la liquidez.
una menor liquidez, una liquidez deficitaria, y por lo tanto podría tener consecuencias en el capital de trabajo. Y si hay consecuencias en el capital de trabajo, me endeudo. Y si me endeudo, justamente empeoro mi posición de endeudamiento. O sea, el endeudamiento respecto al patrimonio va a ser menor. Y por lo tanto, si no soy capaz de cubrir ese endeudamiento por la porción de largo plazo, tengo problemas de solvencia. Y si tengo problemas de solvencia, ya lo dijimos, ¿qué pasa con la empresa? Quiebra. Por lo tanto, los indicadores financieros no los quise presentar como agrupados, con fórmulas, porque eso es más de lo mismo. Lo que hoy día hace falta, especialmente debido a la necesidad de profesionalizarse al interior de las empresas pequeñas y medianas, es una correcta interpretación, que el conocimiento fluya más allá de la fórmula, y es entender el concepto que hay detrás de la fórmula, porque la fórmula se las puede entregar su contador, se la puede entregar BBSC, no hay problema. Lo importante es entender qué es lo que está generando ese número, porque la conclusión es debida. Uno no puede ir a decirle a un director que su empresa está con crisis de solvencia sin haberse involucrado profundamente en los números. De la misma forma, observamos con cierto resquemor, no sé, por decirlo elegantemente, cuando hay empresas que tienen gerentes financieros, personas de confianza que no se involucran en el análisis financiero, ni siquiera lo entienden. Y con suerte le piden al contador que les mande un balance todos los meses y no miran, ni menos sacan la calculadora para poder ver cuál es su nivel de rentabilidad. La tarea de los que me están escuchando es precisamente que sean parte de aquellos que han pasado por un seminario como este y que saquen su calculadora y que tengan a la vista cuáles son sus indicadores mensuales, anuales, semestrales de su empresa o de su grupo de empresas, lo sepan interpretar y justamente se den cuenta de que no hay contabilidad que se merezca si es que efectivamente no entrega una adecuada información financiera con conclusiones válidas para la toma de decisiones en el futuro. De este modo, la definición de solvencia desde el punto de vista financiero se identifica con la capacidad de una entidad de generar fondos para atender en las condiciones pactadas los compromisos adquiridos con terceros en el largo plazo. Aquí justamente hicimos vida esta definición que habíamos ya entregado. La solvencia está estrechamente ligada al concepto riesgo-crédito, ya que representa el posible quebranto que originaría a la entidad la variación de las condiciones y características que pudiesen alterar la capacidad de la empresa para cubrir los términos contractuales de sus operaciones. Ustedes se podrán imaginar cómo, eh, cómo cambiaron justamente las evaluaciones de riesgo crédito de los bancos una vez que enfrentamos la crisis COVID, tema insospechado un año antes de que esta pandemia llegara. Es decir, finalmente las empresas, los bancos, mejor dicho, tuvieron que agregar una holgura que iba más allá de su margen de tolerancia inicial, dejando obsoletos, obviamente, todos los scoring que aplican con el intento de poder mecanizar el otorgamiento de créditos bancarios. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos y vamos a analizar estados financieros reales. Lo primero es que siempre le digo a los alumnos que antes de ponerse a mirar los informes financieros, las cartolas, los registros de compra y venta, etcétera,
deben mirarle los ojos al cliente. Deben entender a qué se dedican. Deben entender cuál es su misión, su visión, aun cuando no esté escrita. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Cómo venden? ¿Cuál es la estrategia de liderazgo, si es que la tienen, de sus dueños, sus características? Y por eso no podríamos partir un análisis real sin al menos entregar un detalle de las características de la empresa que vamos a revisar. Se trata de una empresa que vende al detalle y al por mayor productos perecibles. Tiene una planta industrial en la comuna de Quilicura, trabajan 120 personas, está actualmente administrada por su segunda generación, es una sociedad única sin relacionadas del tipo limitada, tiene altos niveles de estándar de calidad, lo que la ha llevado a invertir todos los años en maquinaria y equipos. Esta es nuestra empresa. Vamos a continuación a revisar los resultados de la empresa comparando primero, para los que están tomando apunte, si comparamos un cierre de junio, lo hacemos contra junio del año anterior, no contra diciembre del año anterior. Y me alegra poder comentar esto porque justamente ahí tenemos una debilidad en el mundo contable que no tiene el acercamiento a los análisis y muchas veces, si no, la mayoría, digamos, analiza justamente junio con diciembre, por ejemplo, ¿ya? En este caso hicimos la tarea bien y tenemos a la vista junio con junio. Y lo primero que podemos decir, así mirando el activo circulante y el pasivo circulante, o el activo corriente y el pasivo corriente utilizando la jerga de las normas IFRS, ¿cierto? Es que tiene un capital de trabajo de 4.137 millones. Gran cifra, gran cifra. Pero tiene una existencia, ustedes se dan cuenta acá, la cuenta existencia, que suma más de 4.000 millones. Por lo tanto, volvemos a hacer el cálculo sacando una prueba ácida, ¿cierto? Ajustada y llegamos a que en realidad tenemos 6.000 menos 4.000 nos da 2.170 millones, que evidentemente comparado o por sobre los 2.122 nos queda en algo más de 1, prácticamente 1,02. Por lo tanto, todavía podríamos concluir hasta acá que tiene una liquidez adecuada, considerando, digamos, los importantes volúmenes que tiene en cuentas por cobrar. Porque con esto lo que estamos diciendo es que está justo, o sea, casi justo. Pero si le falla un X porcentaje de su cartera de clientes, inmediatamente pasa a estar negativo. Y por eso en el fondo, más adelante vamos a ver la apertura de la cuenta, de algunas cuentas para entender si hay algunos temas que debemos considerar. En lo que es el largo plazo, la empresa tiene obligaciones, 2.311 millones al mes de junio del 2023. Contra un activo de largo plazo, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, hay una disminución de 1.640 millones. Aquí también podemos observar que a la misma fecha tenemos un resultado de utilidad del ejercicio menor. Y la composición de esta parte que está acá es que acá tenemos el pasivo que se debe en el largo plazo, aquí tenemos la porción que corresponde a los socios, que es
patrimonio, ¿cierto? Y aquí tenemos otros activos circulantes, perdón, otros activos que justamente son parte del análisis que debiéramos hacer. Detalles de algunas cuentas. Si observamos la cuenta deudores por venta, además encontramos que tenemos algunos montos de difícil recuperación, 12 millones, 13 millones y medio acá en esta línea, y acá tenemos cheques a fecha por 141 millones. No sé si ustedes todavía tienen clientes con cheques. Es una forma de pago en peligro de extinción, digo yo, porque la verdad es que son pocas las empresas que aceptan cheques y hay cheques protestados. Por lo tanto, tenemos acá cuentas por difícil recuperación de 13.500 y tenemos acá 4.320 protestados y tenemos cheques a fecha donde podríamos tener una parte que pueda ser de difícil recuperación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque recuerden que tenemos una liquidez de 1,02, por lo tanto estamos ahí para tener una liquidez menor a 1 solamente mirando la matemática, pero evidentemente pagar el 100% de la obligación en el corto plazo requiere tener la disponibilidad de los recursos en el corto plazo. O sea, entendamos que, voy a devolverme, que lo que tenemos como obligación, esto vence dentro del año. O sea, esto se tiene que pagar dentro del año. Lo mismo las cuentas por cobrar, lo mismo los acreedores varios y lo mismo las retenciones de impuestos. O sea, efectivamente no existe posibilidad alguna de que esto no lo paguemos. ¿Y qué tenemos para pagar? Tenemos justamente el resultado de la operación que está en el circulante. Tenemos acá también algo que surge en los estados financieros, acreedores varios. ¿Y dónde está esta cuenta acreedores varios? Acreedores varios está justamente en ya la vamos a encontrar, ¿dónde está? Estoy en el activo, perdón. Pasivo, acá está. Acreedores varios es una cuenta de corto plazo que se repite. Si se dan cuenta, se repite ahí. Por lo tanto, esto del corto plazo es un poco dudoso. Entonces, esto también me genera una oportunidad, porque si hay un error de la clasificación de esta deuda, indudablemente me mejora inmediatamente mi indicador de liquidez. Yo podría estar informando al banco que en realidad tengo una liquidez de 1,01, 0,2, y en realidad tengo ahí una partida de 200 millones que, si ustedes se dan cuenta, se arrastra y les puedo dar fe que lleva ahí como 3 años o 4 años. Y al revisar, justamente lo que hay ahí es que hay una deuda con terceros no bancarios, que fue un préstamo que en algún momento se consiguió la empresa y que evidentemente está causando un efecto en el corto plazo que es significativa. Por lo tanto, ¿es suficiente con mirar así a seca el estado de resultados o el estado financiero, perdón? No, o sea, en algunas ocasiones es necesario adentrarse y entender lo que hay en las cuentas contables para poder concluir. No sé si me siguen, digamos. O sea, acá estamos concluyendo una liquidez ajustada y tenemos dos variables. Por una parte, tenemos otros activos del circulante, que no sabemos qué tan fáciles de liquidación son. Tenemos también cheques protestados y incobrabilidad. Y también tenemos acá acreedores varios, que es un préstamo que no necesariamente, al parecer, es de vencimiento dentro del año. Tenemos también otros activos fijos, instalaciones, vehículos, ahí lo tratamos de detallar. Y aquí tenemos un tema súper importante que también habla de la contabilidad. En otros activos tenemos el cálculo de los intereses diferidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Perdón, y tenemos ahí 60 millones que tenemos un tema contable y 60 millones de cuentas en tránsito. O sea, habría que entender muy bien porque cuentas en tránsito
Probablemente sean cuentas que sean momentáneas porque estamos en el mes de junio, pero no debieran existir, ¿cierto?, al cierre anual. Pero me voy a referir a los intereses diferidos porque aquí hay una materia contable que es sensible y que afecta directamente a la conclusión. ¿Dónde teníamos nosotros justamente contabilizado los intereses diferidos? En otros activos. Miremos bien acá, 262 millones. Los otros activos están justamente en el largo plazo. Y estos intereses diferidos hay que revisar, y digo, no es concluyente para mí en esta presentación. ¿Esos intereses diferidos llevarán la porción de los intereses del corto y del largo plazo de la deuda? ¿O solamente la porción del largo plazo? Porque, ¿qué es lo que hizo el contador? Contabilizó intereses diferidos contra obligaciones bancarias por pagar. Si estuviesen contabilizados en obligaciones bancarias por pagar, sin distinguir entre el largo y el corto plazo, no tendríamos ningún problema. Sin embargo, a menos que exista una cuenta de intereses diferidos en el activo circulante que corresponda a los préstamos bancarios del corto plazo, tendríamos una, eh, una armonía contable con lo que tenemos acá en otros activos como intereses diferidos contra lo que es la parte del largo plazo del endeudamiento bancario. Nuevamente nos afecta, por supuesto que sí, porque lo que está pasando acá, que estoy aumentando intereses diferidos contra pasivo, ¿cierto? Endeudamiento bancario. Y es la pregunta si está en el corto o en el largo. Esa parte no la sé. Sin embargo, es válido preguntarse porque afecta la conclusión. Pero lo que más afecta esta metodología contable es a lo que se denomina solvencia. Porque no sé si recuerdan la solvencia y el endeudamiento o apalancamiento. El apalancamiento, el endeudamiento es la relación que existe entre lo que le debo a terceros y lo que tienen los socios. Indudablemente, si en este monto tengo 300 millones que obedecen a un cálculo matemático que hizo el contador, perfecto, ningún problema, debe haber tenido su tabla de amortización, etcétera, pero sin duda me llevan a una conclusión distinta respecto de lo que tenemos realmente como apalancamiento, endeudamiento y por lo tanto a una conclusión distinta respecto al resultado de solvencia de la empresa. ¿Qué debiera hacer el analista contable o la persona que está preparando el informe, ya sea para presentarla al directorio o a los bancos? Hacer ver esta situación y colocar un cuadro resumen con los intereses diferidos, con las cuentas contables que está comentando, que está tocando, y el cálculo de cómo afectaría sus resultados si es que siguiera una política contable distinta. Es decir, los indicadores que resulten no están ajenos de la política contable. Ahora vamos a mirar el resultado. El resultado justamente lo vamos a comparar de los últimos 4 años al cierre del mes de junio, porque estamos comparando junio con junio. Lo primero que debemos darnos cuenta y decir, digamos, que aun cuando estamos revisando cifras nominales de cada año, la empresa ha crecido en venta. Y sin duda que debe haber crecido, porque justamente en pandemia los resultados no fueron tan atractivos como los que se obtuvieron los años que siguieron. Especialmente el año pasado fue un año muy bueno comercialmente para muchas empresas, el año 2022 y también el 2021. Sin embargo, aquí tenemos una situación importante y que hay que entender. Es decir, si yo soy analista financiero o el gerente financiero, debiera tener una respuesta clara para poder justificar por qué los gastos de administración y ventas han aumentado
pasando de representar un 23% de las ventas a representar un 29% de las ventas. La otra partida a considerar, que ya la habíamos mencionado cuando estábamos justamente hablando de lo que había que considerar cuando estábamos haciendo un análisis, es los aspectos que están fuera de la explotación y que en ocasiones son parte sustantiva del resultado. En este caso, corrección monetaria y diferencia de tipo de cambio. ¿Cuáles son las partidas del activo y del pasivo que se ven afectadas? Son aquellas denominadas no monetarias, es decir, aquellas que por sí solas no son capaces de actualizarse y por lo tanto el contador debe aplicar lo que la normativa vigente señala y ajustarlas, reconociendo grandes montos que en la práctica son prácticamente intangibles porque uno no logra ver cómo le afecta realmente, sino que como que lo siente. Uno siente, uno le pregunta al empresario, ¿se dio cuenta que el tipo de cambio estaba a, no sé, 900 pesos? Por supuesto que lo siente y empieza a sacar sus conclusiones con calculador en mano de viendo cuánto le significa pagar extra en su deuda que actualmente tiene. Eso es lo que todos los empresarios hacen cuando importan en dólares y el tipo de cambio se incrementa. Sin embargo, es desde los estados financieros que se deben indicar cuánto es el número final que significó ese impacto por inflación o por diferencia de tipo de cambio. El año pasado particularmente tuvimos una inflación del año, una corrección monetaria del año brutal, de 2 dígitos. Hace 30 años en Chile que no teníamos una corrección monetaria de 2 dígitos, y si no más. Es decir, el 13,3% no solamente golpeó a nuestro bolsillo, sino que también golpeó la psiquis del empresariado, con un temor a caer en estado de insolvencia drásticamente por no ser capaces de llevar a precio el incremento que estaban sufriendo en los costos. Afortunadamente, este año se auspicia una tasa de inflación distinta, bastante menor, y que en el fondo esperamos en Dios de que esté en torno al 7% en el año, 6-7% en el año, que es la mitad prácticamente de lo que tuvimos el año pasado. Volviendo a nuestra empresa, sin duda tuvimos un resultado de la gestión distinto, una composición distinta a junio, donde el costo de explotación aquí tuvo una menor participación en los ingresos y acá se nos disparó el gasto de administración venta. Posteriormente pudimos darnos cuenta de que había un problema de clasificación contable. A simple vista, si se presentan estos estados financieros por el contador sin indagar en qué es lo que pudo haber pasado, podrían haber llegado así al banco permitiendo, digamos, conclusiones equivocadas. Es decir, en la práctica había un problema de composición en partidas que debieran estar acá y estaban acá. Es decir, hicimos la tarea de indagar por qué efectivamente se había producido este efecto que no resultaba razonable. Con todo, y debido principalmente a la baja en las ventas, el EBITDA, que ya lo hemos definido, disminuyó. ¿Cierto? Disminuyó con un resultado de utilidad del ejercicio que también es bastante menor al que se había obtenido en junio del 2022. ¿Cuáles son los indicadores? Y les presento a la vista nuestra tabla de indicadores estándar de BSC. Es decir, todos nuestros clientes reciben todos los meses sus indicadores financieros. Lo que queremos lograr con estos seminarios es que en estos tiempos particulares para la economía logremos anticiparnos y hacer una lectura correcta de lo que nos están indicando los números y al mismo tiempo criticar los números cuando veamos que hay conclusiones que no se ajustan a lo que el empresario cree que realmente logró. Al mismo tiempo,
Buscamos el objetivo de que nuestros empresarios, gerentes financieros, administradores, gerentes de área, contadores generales, etcétera, manejen estos conceptos y tengan a la vista los resultados de su organización para que sean los primeros que levanten las alarmas cuando se den cuenta y que efectivamente no estamos acorde con lo que deberíamos obtener y traspasar esa responsabilidad a la gerencia general para que tome las providencias del caso si es que es necesario en forma oportuna. Conforme a lo que hemos visto, esta empresa que vende productos perecibles, si bien tuvo una disminución en sus ingresos por venta comparado con junio del 2022, tiene un costo de venta a venta que es ligeramente menor, una relación de gastos de administración y venta a venta que es mayor y que ya habíamos visto que estaban alterados estos dos indicadores. Un margen operacional a ventas del 14%, que es menor de todas maneras lo obtenido el año pasado, que fue extraordinario, ¿cierto? Intereses pagados a venta de 3,7. Esta empresa se está endeudando, ¿ya? Y por lo tanto una rentabilidad sobre ventas del 14,3% versus el 24,9% del año pasado. Una utilidad sobre patrimonio de 9,6%, por supuesto menor a la del año pasado. Una liquidez muy similar, y ojo, una mejora en la prueba ácida, ¿ya? Es decir, esta empresa ha tenido un control del stock súper fuerte porque sabe que tiene ahí una mole de 4.000 millones que representa una parte importante del activo y que tiene que controlar. Y recordemos que además tiene el problema de la obsolescencia, tema que justamente vamos a ver más adelante dentro de nuestras conclusiones. Eh, Llegamos entonces al final en esta empresa y lo que podemos observar es que tiene un buen resultado, no tiene indicadores en rojo, ¿cierto? Y que levanten ciertas alarmas. Ya con esto vamos a pasar rápidamente al segundo ejercicio. Nació como un emprendimiento de jóvenes amigos hace menos de 5 años. En la actualidad son 5 empresas cuya organización responde a un tipo de publicidad. Es decir, ellos se dedican a los servicios de marketing y publicidad en empresas. Sus socios son personas naturales. Actualmente están organizando una estructura del tipo holding. Trabajan 100 personas y su programa de expansión llega a Perú y Bolivia. Ya más o menos se lo pueden imaginar. Tenemos también los comparativos de los últimos 3 años. Junio del 2023, junio del 2020, junio del 2021. Y lo primero que llama la atención es que su circulante, su activo circulante, ha disminuido, aumentando drásticamente una cuenta que se llama otros activos no financieros. Lo demás prácticamente igual. Es una empresa que tiene sus activos totales, 2.348 millones en el circulante. Es decir, no es una empresa que invierta en activo fijo. Con estos números a la vista, vamos a pasar a la composición del pasivo. Y lo extraordinario que surge, sin duda, es que la utilidad del ejercicio del año 2021 fue de 106 millones negativo. El año 2022... Perfecto. Su nombre entonces ¿Pueden apagar el micrófono? 95 millones negativos. El año 2023 fue de 1.065 millones negativos. También
debemos observar que el crédito que está en otros pasivos financieros corrientes está concentrado en el corto plazo, dejando en cero en junio del 2023 el endeudamiento de largo plazo. Esto es lo que dicen los estados financieros después de haber pasado el proceso contable. Tenemos provisiones por impuestos corrientes de 347 millones, perdón, tenemos pasivos por impuestos corrientes por 347 millones, tenemos acreedores de la operación de 602 millones, finalmente tenemos un pasivo circulante de 2.100 millones. Es decir, para cubrir esos 2.100 millones tenemos acá 2.145 millones, por lo tanto resulta crítico saber qué es lo que hay en estos 827 millones. Con un resultado negativo del ejercicio, lo que significa sin lugar a dudas que la empresa está gastando más de lo que debiera generar, al menos en una primera conclusión, que es una conclusión equivocada, entre paréntesis, ¿ya? Esa es la gracia del ejercicio. Desde el punto de vista de los resultados, nos encontramos con que tenemos un resultado de venta de esta parte que está acá, son justamente los ingresos por venta. Ya yo lo anduve agrupando, me parece, pero del orden de 3.000, eh, 3.440 millones, y hay una provisión ahí de ingresos y sobre la cual nos vamos a referir de 586 millones. Acá hay un costo de venta de 2.372 y dentro de la administración venta hay 1.755, donde yo conozco el resultado de esta empresa. La principal partida dentro de la administración venta son remuneraciones. Eso es lo primero que uno podría concluir en esta mirada, digamos, en estos estados financieros, es que acá hay un problema complejo de precio. Acá hay un problema de pricing. Uno dice, pucha, ¿cómo es posible que aun cuando se provisionaron los ingresos por venta, no se tenga a la vista eh, un resultado sea razonable? Es como si fueran a vender un evento de 100 y se gastaran 80 o más en costo de venta directo del evento, y además tuviesen que absorber 60 u otros 80 por la remuneración. O sea, no resulta razonable. Acá hay alguien que no está haciendo bien las cuentas. Y es que, a ver, sacar esa conclusión sin entrar en la operación de la empresa no es sano. Nuevamente, cuando esto ocurre, antes de concluir y de causarle un pánico gigante a los dueños de la empresa, hay que adentrarse en la operación de la empresa. Y entendamos cómo funcionan los eventos, los marketing en general, lo que es el área de las comunicaciones. Particularmente los eventos donde significa la subcontratación de terceros, el que pone la música, el club donde se va a hacer el evento, el que va a poner la comida, etcétera, exigen un anticipo. Yo creo que todos hemos pasado por el tema del anticipo, hasta en un evento doméstico. Si fuera un evento multitudinario, como por ejemplo Lollapalooza, por decir alguno, no les quepa la menor duda de que
si fuera hoy día la empresa a contratar a una empresa de montaje de luz, etcétera, le pediría un anticipo. Y ese anticipo, ¿dónde tendría que quedar mientras que el evento no se ha ejecutado y no se ha facturado? Debiera quedar en una cuenta de existencia. Entonces, volvamos a lo que dice la NIF 15, que me parece súper pertinente para este caso. Dice que una vez que se ha transferido el derecho de uso y el goce del producto o servicio a título oneroso, con un documento formal público, ejemplo, una factura, un contrato, debo reconocer los ingresos y sus costos asociados. Desde el punto de vista financiero, siempre aplicamos o recomendamos aplicar la regla de oro que dice ingresos es a gasto, como débito es a crédito. Y por favor, aquellos que me están escuchando, háganse un tatuaje y coloquen ahí ingresos es a gasto, como débito es a crédito. ¿Qué pasó acá cuando se produjeron todos esos honorarios anticipados, esas facturas anticipadas a proveedores, que son muchas? Porque los eventos grandes que atiende esta empresa son en el futuro. Son en el futuro y comienzan ahora a gestarse. Generalmente, si se contratara un plan comunicacional, se factura y se cobra cuando se cumplen ciertos hitos, pero hay mucho gasto anterior que se tiene que pagar. Y mientras que no se ha facturado el evento o la comunicación o el plan de medios o lo que se haya acordado, no se pueden reconocer los gastos. Por lo tanto, al conversar con los dueños, los representantes de esta empresa, nos dimos cuenta que lo que estaba ausente en la cuenta, en el activo circulante, era precisamente la cuenta de inventario, lo que significa que la política contable que se ha seguido en esta empresa hasta ahora es que todo se lleva a gasto, incluyendo los eventos que van a ocurrir en enero o en febrero del próximo año. Si no hubiésemos realizado un análisis profundo de la operación, la verdad las cosas que creo que los dueños de esta empresa habrían terminado en el psiquiátrico, porque no habría cómo convencerlo que después de todo su esfuerzo creativo, en donde son acompañados por talentos que se dedican a este rubro, no logran tener los resultados que debieran tener. Con más o menos algunos ajustes, pero que debieran tener. O sea, mostrarles 1.000 millones sin entrar en la operación habría sido un desastre importante. Me estoy adelantando a las conclusiones. Si llegáramos hasta acá y a esta empresa no la concluimos realmente, habríamos dicho que aumentó en un 270% su venta en junio del 2022 y la disminuyó en un 12,7% en junio del 2023 y que habría tenido un resultado negativo a junio del 2023 de 771 millones y una utilidad del ejercicio, perdón, un EBITDA de 771 millones y una utilidad del ejercicio de 1.065 millones. Esa habría sido la presentación y todo en un formato muy lindo, ¿eh? Muy pulcro, presentado a los socios. Aquí hemos puesto justamente con el ánimo de poder aportar en la matemática las fórmulas y justamente la interpretación que tendría cada una de cada uno de los indicadores que hemos propuesto y que obedecen a la plantilla estándar de BBSC. Es decir, esta es la planilla estándar de BBSC que presentamos a todos nuestros clientes. Conclusiones.
En el primer caso, miren lo que les voy a decir, podríamos concluir que la empresa tiene una sana salud financiera, confiando en el control de la obsolescencia del inventario, tema que se debería considerar. Volvamos muy rápidamente. Recuerden que habíamos quedado felices con esta empresa, top de línea. Sin embargo, al hacer una revisión exhaustiva de la existencia, nos encontramos de que habían 2.000 millones de inventario obsoleto. Que la empresa, por no deteriorar su estado financiero, no los había querido ir castigando conforme los años habían ido pasando. Tremendo, ¿ah? 2.000 millones, lo que cambia radicalmente el resultado del análisis. Y en el segundo caso, podríamos concluir que la empresa tiene una mala salud financiera. Sin embargo, no es así debido a que hay un error contable en el reconocimiento de las ventas y en sus costos asociados. Por lo tanto, antes de concluir, se debe hacer un análisis de los resultados considerando la NIF 15. Nuevamente, ingresos es a gastos como débito es a crédito en el mismo periodo contable y más nada. Dicho esto, a continuación vamos a pasar a revisar cuál debiera ser el enfoque de la tesorería moderna y por qué hemos agregado rápidamente este capítulo al programa. Lo hemos hecho precisamente porque consideramos que las empresas quiebran por la caja finalmente. Es decir, a pesar del esfuerzo en rentabilidad, hay un punto importantísimo en la liquidez. La liquidez depende de las acciones de cobranza y de manejo de las cuentas por cobrar. El enfoque moderno de la tesorería básicamente se diferencia del enfoque convencional en que ve las acciones de la tesorería no solo como un mero quehacer operativo, sino como una gestión decidora en el resultado del capital de trabajo sustantiva para el éxito de las empresas de hoy. Yo me acuerdo de un cliente muy querido de BSC, hace un tiempo atrás, fuimos a mirar sus cuentas por cobrar y no lo podíamos creer, era una locura. Habían cuentas por cobrar antiguas, habían saldos incobrables, había suciedad en las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tienen que ser sagradas en una empresa. No se puede permitir el director financiero. ¿A qué nos sirve como director financiero si es que tiene sus cuentas por cobrar sucias? Porque eso es lo único que tiene al final del día para servir su deuda. Actualmente la función de las tesorerías modernas está en relación con el avance de las organizaciones y cambia en un ambiente globalizado donde hoy una empresa adquiere un valor potencial por su enorme capacidad de generar recursos y una eficiente administración de su capital de trabajo. Esto es bastante más que una declaración de principio. Esto es darle altura a una actividad que está en el área de las operaciones financieras, pero que finalmente resulta ser estratégica. Muchas son las tareas que que debe desempeñar un tesorero, el encargado de las cuentas contables de los clientes, ¿cierto? Sin embargo, en sus rasgos de personalidad es fundamental el desarrollo de la capacidad de liderazgo necesaria para ejercer la responsabilidad que le cabe. Un tesorero debe saber comunicarse con los clientes. No sirve un tesorero que sea tímido, que no conozca el producto, que no conozca de la operación y que no se sepa el nombre de los clientes. No sirve. Debe tener iniciativa propia para el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos e ideas. El apoyo incondicional a sus colaboradores en la orientación de actividades, es decir, el tesorero tiene que hacerle ver al equipo operativo que si el equipo operativo no hace su pega, indudablemente el cliente no va a pagar. Si el producto sale malo, indudablemente el cliente no va a pagar. Si el teléfono no responde,
el cliente tampoco va a pagar. Finalmente, debe ser reconocido por su labor como una persona seria que respeta los acuerdos y por sobre todo escucha al cliente. Hoy día nuestros clientes, digo, los clientes en general, necesitan aclarar o explicar por qué no pueden cumplir. Y eso establece una fidelización. Cuando el cliente dice, no puedo cumplir porque estoy realizando tal gestión. Nosotros tuvimos el caso de un cliente particular que estaba loteando unos sitios para lo cual había unas bodegas, para lo cual había hecho una gran gestión en Puerto Montt, en la zona sur de Chile. Una persona muy correcta y indudablemente no podía pagar hasta que no pudiese enajenar, y cuando enajenara la vida le iba a cambiar porque era el todo o el nada. Y nosotros aceptamos esas condiciones porque, dicho sea de paso, es un caballero. Eso se escucha, se reconoce, se entiende. Lo que no se entiende es lo contrario, ¿cierto? Que espero en Dios de que los tesoreros también lo sepan atender. El objetivo fundamental de esta nueva tesorería es optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir los costos financieros, proteger la operación cambiaria y de tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancarias por servicio y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con la estrategia de la organización. Es bastante más que un mero tesorero, porque si no administra bien, la empresa se puede quedar con una cuenta por cobrar que no es capaz de soportar los compromisos de corto plazo de la empresa. Es decir, aquí tenemos un ciclo en donde existe una factura, donde existe, digamos, una captación de recursos financieros, un aprovisionamiento de factores, un proceso productivo, un almacenamiento y una producción. Es decir, antes de que venda, hay toda una gestación de gastos que han tenido que en la cadena acumularse para poder llegar al momento culmine de la venta. Entonces, indudablemente, esta acción de cobro es lo que une la parte final de la cadena con la parte inicial del ciclo que va alimentando justamente el crecimiento de la empresa. Si no hay capital de trabajo o no hay liquidez, la empresa no puede seguir creciendo. Dicho esto, los objetivos de la tesorería son disminuir los requerimientos de financiamiento, ¿cierto? Ojalá molestar lo menos posible a los bancos y lograr que sea la operación autosuficiente para poder cubrir los compromisos de corto plazo. Y al mismo tiempo, lograr la mejor rentabilidad de los excedentes de efectivo. Es decir, cuando un capital de trabajo es mayor a 1 o es positivo, es porque hay excedente y ese excedente se tiene que colocar en el banco para poder lograr la mejor rentabilidad. En lo operativo, la administración de los flujos es fundamental, ¿cierto? Y los medios electrónicos son más fundamentales todavía. ¿Qué pasa si un tesorero dice, oye, es que en realidad yo no sé hacer esto, no sé cómo se revisa una factura? Eso no puede pasar. Tiene que saber revisar una factura y utilizar la tecnología que hoy día está disponible para todos nosotros, los sistemas de información, tenerlos limpios, poder tener cuentas por cobrar todos los días, no una vez a la semana, ni menos una vez al mes. Porque como hemos dicho, especialmente para las empresas pymes, en un mes se les va la vida. La administración del capital de trabajo es el objetivo central del tesorero. O sea, cobrar, 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 cobrar todos los santos días hasta quedarse tranquilo de que el ciclo lo cumplió y que tiene todo entregado.
En el caso particular de una prestación de servicio instantánea, ejemplo, una prestación médica, uno ni siquiera lo considera como una alternativa. Uno sabe que si va al doctor, tiene que pagarle inmediatamente. Nunca uno va al doctor y le dice, mira, yo no te voy a pagar ahora o me aceptas un cheque a fecha. No, no existe el concepto, porque estamos en la línea de los servicios profesionales. Todo lo que está en la línea de los servicios profesionales es prácticamente con pago al contado. Y eso lo tenemos que entender. Y todo lo que es posible de aplazar son aquellos que son bienes reales sujetos a la venta, tangibles, concretos. Ejemplo, una radio, un camión. El rol de los inventarios ya lo veíamos en nuestro ejemplo. Es decir, los inventarios no son del ámbito del tesorero, sin embargo, inciden en las inversiones de estos, ya que su inadecuada planeación puede llevar a falta de ventas por no tener existencia o lo contrario, tener los almacenes sobreinventariados, situación que no permite cumplir con el ciclo económico y se puede llegar a la falta de pago al proveedor. Por todo ello, el tesorero debe estar atento a los indicativos y razones financieras para poder reaccionar. También en la administración de los inventarios se producen oportunidades de ahorro importantes de recursos financieros, porque cuando se dispone de recursos líquidos, la negociación con el proveedor es mucho más efectiva y se pueden lograr descuentos que no se obtendrían si uno parte de la base que le tiene que pedir al proveedor un crédito. Si le pide al proveedor un crédito, pierde inmediatamente una ventaja competitiva importante de poder acceder a mejores costos o a mejores precios de compra por el abastecimiento en esta cadena que les había mostrado en las láminas anteriores, porque no tiene capacidad de pago, capacidad de compra. Ahora bien, en las pymes pasa mucho que nadie les da crédito y que lo que compren lo tienen que comprar al contado. Por eso que las empresas pymes productivas que nacen generalmente nacen de holding o de personas que tienen un capital importante que aportar. Las empresas de servicio pueden nacer con un capital cero, es decir, hoy día con un computador y con los conocimientos profesionales, cualquier profesional puede tener su empresa de servicio, para lo cual no necesita ni siquiera una oficina. Sin embargo, una empresa productiva que nace pyme, ejemplo, una panadería, ejemplo, una procesadora de alimentos, cualquiera, ejemplo, una empresa de vestuario que necesita infraestructura, necesariamente tiene que pagarla al contado, porque nadie les da crédito. Por lo tanto, el rol del tesorero se vuelve más crítico. Las previsiones de la tesorería son básicas, ya que es disponer y administrar los fondos necesarios en las mejores condiciones posibles para asegurar la liquidez con que deberá contar la empresa. Un punto importante es establecer sistemas de información de la tesorería, básicamente para conseguir una importante reducción de costos financieros y administrativos, una óptima toma de decisiones financieras y mejora, sin duda, la estructura organizacional. O sea, ser previsor es una actitud necesaria para un tesorero moderno. Provisionar los fondos para determinados pagos, juntar el dinero oportunamente para el pago de las remuneraciones, para el pago de los proveedores, para el pago del IVA, para todos los pagos que tenga que cubrir durante un mes. Ese es un buen tesorero. Un elemento sustancial es su participación en el plan estratégico de la organización para comprender el entorno
de todos los proyectos macro de crecimiento, mercado, nuevas instalaciones, expansiones, funciones, liquidaciones, emisiones de deuda, etcétera. El tesorero no puede ser el último en informarse, sino que tiene que estar sentado en la mesa y tiene que saber lo que se le viene si es que el directorio, el gerente general o alguien de la empresa está pensando en invertir en algo relacionado con o que signifique flujos de fondos. Dentro de sus funciones específicas, tenemos justamente conocer las funciones y responsabilidades del área de la tesorería. De hecho, me ha tocado entrevistar a gerentes de finanzas, a directores de finanzas que no saben cómo se cobra. La actividad de la cobranza o de la tesorería está supeditada a un administrativo de orden menor. Determinar el nivel efectivo mínimo requerido para operar, diaria, mensual, anual. ¿Cada cuánto tiempo cobro? ¿Cuánto es lo óptimo? Analizar e interpretar los indicadores financieros que impactan en la tesorería. Conocer y evaluar el sistema financiero chileno como fuente de financiamiento, es decir, estar al tanto de las tasas de interés bancarias y no tomar créditos bancarios únicamente porque están disponibles. Analizar las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería. Y si todo esto resulta muy complejo, pedirle justamente a sus asesores externos que se lo expliquen, que les manden periódicamente un documento donde en el fondo les indiquen cómo está el panorama económico nacional. Evaluar los flujos de efectivo de corto, mediano y largo plazo. Determinar el costo promedio ponderado de capital en la estructura financiera de la empresa. Analizar el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería. Es decir, en una empresa mediana, necesariamente el tesorero debe tener muy claras cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y quiénes realizan estas acciones y qué personas son las que están comprometidas en su equipo y entregarles a ellos las indicaciones para que entiendan del rol estratégico que cumplen en la organización. Si el operador de las entradas o el operador de las salidas, digo bien, la persona que realiza la llamada de cobranza o la persona que emite la factura de venta, no tiene claro que lo que está haciendo es justamente estratégico para la sobrevivencia de esa empresa, la verdad las cosas es que el que está fallando es el tesorero, el gerente financiero o el dueño de la empresa. Actividades detalladas. El registro de entradas y salidas debe ser diario. Esa es nuestra recomendación y orientación. En el registro se deben identificar los datos reales ya ocurridos y de las provisiones de entrada y salida. Ejemplo, tengo en el banco tanto y yo espero recaudar hoy día tanto y por lo tanto si espero recaudar tanto porque mi venta fue tanto y mi plazo de cobranza fue tanto, voy a disponer de los fondos para pagar el compromiso que tengo. Si hoy día estamos al día 23, el 30 debo pagar las remuneraciones. En las provisiones se deben considerar los potenciales ingresos y ingresos futuros, tomando los vencimientos de las cuentas por cobrar, los planes de venta y los planes de inversión y compra. Veremos algunos detalles de formatos muy rápidamente. Aquí tenemos justamente una cuenta contable, un saldo contable, y tenemos justamente los vencimientos, los cheques en cartera, el efectivo, y cómo en el fondo este flujo va cuadrando con lo que va mostrando la cartola diariamente. Afortunadamente, la empresa tiene hoy día, las empresas hoy día tienen sistemas que hacen esta tarea. Lo mismo con los egresos, ¿cierto? Con los egresos pasa exactamente lo mismo. Debe estar cuadrado con la cartola y tratar de manejar una cifra que permita proyectar cómo va a terminar el resultado el día 15, el día 20, el día 30, con cortes semanales, con cortes máximo mensuales que le permitan entender, o sea, que le permitan darse cuenta que el resultado de su banco no es una consecuencia casi instantánea, sino que obedeció a una planificación.
Los números indican que es indispensable aplicar tecnología para la acción de cobranza eficiente, particularmente del grupo de clientes denominados directos. Es decir, aquí hay un grupo de clientes que cuando se analiza, dependiendo del giro de la empresa, necesita tener una mecánica de cobranza operativa muy importante. Es importante también señalar que pueden haber ingresos en efectivo, en moneda extranjera, transferencia, depósitos de banco, cheque, tarjeta de crédito. Es decir, las empresas pueden tener un modo de pago de sus clientes que no siempre obedece a transferencias bancarias. Ingresos del giro también pueden ser afectados por ventas de activos fijos o por devoluciones de fondos por rendir, lo que obviamente es bastante menos probable. También podemos tener devoluciones de impuestos, temas que hemos visto bastante en BSC, excesos de cobro en clientes, ocurre poco, pero también se ha dado, y también ingresos por diferencia de tipo de cambio en el caso de venta en moneda extranjera. Habíamos tocado el caso de los exportadores. Acciones de cobranza a cliente. Para la cobranza se debe tener en consideración algunos datos relevantes, ¿cierto? Como el tipo de cambio, como la composición de la cartera, etcétera. No vamos a entrar en este detalle, simplemente vamos a pasar también a reconocer que para el pago de los proveedores es indispensable tener la información de cómo pagar a los proveedores. Aunque ustedes no lo crean, hoy día es un tema en desarrollo en algunas empresas en que no tienen todavía la información clara de cómo hacer frente al pago de proveedores. Eh, el acceso a los bancos de parte de los analistas es muy importante. Las claves, tratar de analizar en formatos Excel los movimientos de las cuentas corrientes, la nómina de los bancos. Los cheques deben venir foliados uno a uno y en correlativo. Esto del análisis del trabajo acucioso de los proveedores y de la glosa que debe ir en la contabilidad es muy importante, especialmente ahora que estamos con esta nueva ley sobre delito económico, a la cual no me voy a referir en esta oportunidad. Siendo entonces ya la parte final del presente seminario, las conclusiones, ¿cierto? Las teorías modernas están enfocadas a la administración eficiente del capital de trabajo, adecuándolo con la participación en las estrategias de la empresa, participando activamente del ciclo económico, entendiéndolo, maximizando el rendimiento de la inversión, aportando en la reducción de los costos financieros, protegiendo la operación bancaria, ¿cierto? Es decir, estamos enfrentados a una necesidad de modernización de una actividad que hasta ahora había estado supeditada a lo operativo, ¿cierto? A lo poco importante, aquello que está postergado y pareciera que está ahí, cumple un rol secundario. La invitación que en este seminario les hacemos es a mirar esa actividad como fundamental para obtener precisamente buenos indicadores financieros, porque finalmente la salud financiera es el resultado de la acción de todos los actores que participan en las empresas, no solamente los altos ejecutivos. El rol del liderazgo sin duda es determinante, pero no es el único, y por lo tanto ver frustrados los sueños de todos los colaboradores es una responsabilidad muy importante, y por ello es significativo poner foco en la administración del capital de trabajo. Con esto, en realidad, paso a despedirme. Son las 6:03. En realidad, justo en el tiempo que habíamos planificado para este seminario. Quiero sinceramente agradecerles el tiempo, la audiencia, invitarlos a compartir, como siempre, lo que BBSC les quiere entregar y aportar. Eh, Van a recibir el material en sus correos electrónicos, lo mismo que el video de la grabación.
Les agradezco en nombre de BSC su confianza en nuestros servicios y por supuesto los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a ponernos ahí muchos me gusta y estrellitas porque hacemos nuestro trabajo con mucha vocación y bastante cariño. Muchas gracias a todos. Me despido y que les deseo desde ya una muy buena tarde. Adiós.